Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago de Chile, se doctoró en la Universidad Pontificia de Salamanca y posteriormente realizó estudios postdoctorales en la Universidad de Indiana, en Estados Unidos. Su investigación se centra mayormente en el estudio de las culturas periodísticas y el trabajo periodístico en un marco comparativo. Y hoy nos hablará sobre la dicotomía entre el ciudadano y el consumidor. O sea, Claudia, cuando quieras. Hola. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar aquí a todos y por la invitación. Gracias a Koldo, a Irati. Creo que fue hace 10 años que estuve en Bilbao mi primera vez haciendo una pasantía justamente en la UPV. Y la verdad es que la ciudad está muy bonita y agradezco mucho que me hayan dado esta oportunidad para venir. Preparé la presentación en inglés. Me han pedido que hable en español, por supuesto. Pero creo que la audiencia es algo bilingüe, así que vamos a hacer esto un poco más de esa manera interactivo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de modelos de periodismo, de audiencias y cambio en términos del approach que el periodismo tiene a las audiencias. Bien. La investigación sobre la relación entre periodismo, medios y las audiencias ha sido abordada por los estudios de comunicación principalmente desde 4 perspectivas: efecto de los medios, consumo de los medios, sociología de las noticias y roles profesionales. Las 2 últimas tienen que ver con la concepción que los medios y los periodistas tienen sobre la audiencia y la relación entre roles de periodismo y la práctica. Y es la combinación de estos 2 últimos aspectos el enfoque que voy a abordar hoy en esta presentación. En primer lugar, me voy a enfocar en la idea de roles profesionales en el periodismo, audiencias y cambio, así como en la discusión entre retórica y práctica, y el cambio de enfoque dentro de esta área de estudio desde la concepción de los roles hacia la performance o la puesta en práctica de estos roles en el trabajo periodístico. En segundo lugar, me voy a concentrar en el debate que existe sobre la dicotomía ciudadano-consumidor en periodismo, así como la operacionalización de diferentes formas de abordar la audiencia en el contenido noticioso. Periodismo, audiencias y cambio. Fundamentales cambios tecnológicos, fragmentación de las audiencias, así como la aparición de formatos y géneros híbridos han afectado tanto al periodismo como a la cultura de medios en las últimas décadas, con implicaciones cruciales para la producción y consumo de noticias. Sin duda, la creciente penetración de Internet a nivel mundial, el crecimiento de los medios transnacionales, los avances en tecnología computacional y la aparición de nuevos formatos mediales, especialmente redes sociales como blog, Facebook, Twitter, han alterado la forma como la información es procesada, es distribuida y es recibida. Por ejemplo, las nuevas tecnologías móviles han creado un intercambio de información que ya no está restringido por barreras físicas. Muchos en los medios y en la industria continúan explorando nuevos modelos económicos para las noticias y la información, mientras que el actual panorama invita a reexaminar las relaciones entre el periodismo, la vida pública y privada y las audiencias. El periodismo es decisivo en el ejercicio del poder en la sociedad contemporánea y la forma en que los periodistas entregan la información, y este es un punto súper relevante de esta presentación, tiene todavía un profundo impacto en la conformación del debate público y del debate privado. Considerando que los roles profesionales legitiman al periodismo en la sociedad y que el público evalúa al periodismo en base a lo que éste puede ver, puede leer y puede pensar, es entonces importante saber cómo esos roles se manifiestan en la práctica para poder entender cómo el periodista justifica su existencia en el trabajo profesional. Hablemos ahora sobre roles profesionales y la influencia de Internet y de las nuevas tecnologías en periodismo. Como objeto de estudio, el rol profesional del periodismo ha sido de gran preocupación para los investigadores, quienes han teorizado modelos de periodismo de acuerdo a las expectativas que existen sobre la función de la profesión en distintas sociedades. Si bien es cierto que la idea de roles profesionales ha sido estudiada mayoritariamente en los medios tradicionales, más que en los medios online o digitales, y que los estudios han mostrado que periodistas de medios tradicionales y online otorgan mayor importancia a diferentes roles, ambos comparten un set de funciones e ideales comunes de la profesión. Como todos sabemos, los periodistas justifican su práctica y su performance en referencia a la práctica profesional y justifican su práctica en referencia a la definición de periodismo. Respecto al cambio, el panorama parece ser este. La profesión periodística ha tenido tradicionalmente un monopolio de la producción noticiosa debido a la presencia de una comunicación unidireccional.
Distintos modos de interactividad han desafiado este monopolio y, en consecuencia, las normas y prácticas del periodismo, las cuales mantuvieron a distancia a los usuarios con la producción noticiosa, han cambiado. Con el desarrollo de nuevas formas de monitorear el ambiente informativo por parte de los ciudadanos y participar activamente en la producción y distribución de noticias que estuvieron históricamente bajo el dominio de los medios tradicionales, el debate se confronta ahora con un nuevo ambiente medial. Sin embargo, si bien estudios recientes sugieren un incremento en la participación de los usuarios en algunas dimensiones vinculadas a la producción noticiosa, diversas investigaciones muestran que este aumento en la participación no logra amenazar la posición de los periodistas en términos de sus roles e ideales. Al mismo tiempo, algunos estudios han mostrado que la cultura profesional del periodismo tradicional moldea significativamente las rutinas de trabajo en el ambiente digital y en el ambiente online. Así entonces, incluso cuando la performance del periodista se ha vuelto inestable y la práctica de la profesión es permanentemente cuestionada, los roles ideales del periodismo han permanecido como uno de los últimos baluartes de la profesión. Lo que cambia es el nivel de importancia dado a estos roles, el formato y las herramientas usadas para llevarlas a cabo por distintos tipos de periodismo. O sea, lo que cambia es cómo estos roles profesionales pueden ser materializados en la práctica o cómo los puedo medir. Entonces, ¿Internet ha cambiado la manera en que se producen las noticias? Sí, ninguna duda. Y también ha modificado el nivel de importancia que los periodistas dan a diferentes roles en la profesión. Pero lo que me gustaría argumentar esta mañana es que el cambio o la evolución se ha dado en el periodismo tradicional, tanto en el tradicional como en el periodismo online. Especialmente porque la mayor parte del tiempo, dicho sea de paso, estamos hablando sobre los mismos periodistas que trabajan en ambos formatos simultáneamente. Los cambios en la producción y construcción de las noticias se han materializado en distintos frentes. Los cambios relacionados con el formato, con el lenguaje e interactividad han sido distintos para los medios escritos y online. Pero el cambio en el nivel de importancia entregado a distintos roles y funciones ha sido transversal, siendo ambos tipos de medios afectados por el periodismo ciudadano, por innovaciones tecnológicas, por el empoderamiento de las audiencias y las necesidades del mercado, y por tanto, reorganizando su trabajo en consideración con las nuevas prácticas y las nuevas concepciones sobre la audiencia. Ahora bien, en los últimos 50 años, la investigación sobre roles profesionales ha analizado, principalmente a través de encuestas con periodistas, el set de funciones a los cuales los periodistas dan mayor relevancia para informar a la sociedad y cómo estos roles han cambiado a través del tiempo y a través de distintas culturas. Toda esta investigación, sin duda, ha sido de gran importancia para nuestro entendimiento de la profesión. Sin embargo, esta línea de estudio se ha desarrollado con una falta de enfoque teórico y enfoque empírico a la hora de analizar la conexión que existe entre la concepción del rol, entendido comúnmente como role conception, y la práctica profesional, que aquí podríamos llamar algo así como role performance. A pesar de que diversos autores han hecho un llamado a investigar esta conexión. De hecho, el análisis de cómo los roles profesionales se materializan en la práctica permanece mayoritariamente ausente dentro de los estudios de periodismo. Esto es especialmente crítico porque la mayoría de los estudios sobre actitudes de los periodistas se justifican asumiendo que ellos influencian el contenido, a pesar de que la evidencia que existe es inconclusa dentro del campo periodístico. Mientras algunos estudios han mostrado una conexión entre concepción de rol y decisiones noticiosas, otros estudios sugieren que no existe o que solo existe una relación muy débil entre ambos aspectos. Permítanme ahora explicarles y diferenciar estos dos conceptos de los que he estado hablando estos últimos minutos: concepción de rol y performance del rol. La teoría de rol define rol como un compuesto de tareas ocupacionales y propósitos que son ampliamente reconocibles y que tienen una forma estable y duradera. Tiene un aspecto dual y podríamos poner al periodismo como ejemplo. El aspecto empírico, que corresponde a lo que hacen los periodistas, y el evaluativo, el cual tiene más que ver con los propósitos o fines para los que se ocupa. Pero mientras los individuos conciben roles, estos están construidos socialmente. Y es en ese contexto en que las audiencias pueden tener algo que decir.
Cada periodista posee una concepción de rol, una idea internalizada de conducta. Estas concepciones son el resultado de las expectativas percibidas sobre las funciones normativas y reales del periodismo en la sociedad, que grupos de referencia tienen sobre la profesión y que el periodista ve como algo legítimo. Cada uno de estos grupos de referencia puede tener diferentes expectativas sobre la profesión y el periodista podría percibirlas de manera distinta, tanto en su relevancia como en su legitimidad. Ahora bien, el constructo o concepto de role performance o performance del rol profesional, por otro lado, se relaciona con la manifestación de ideales profesionales en la práctica periodística. Tal como las investigaciones han revelado, los periodistas ponen en práctica sus roles profesionales como un resultado colectivo, influenciado por diversas presiones, tanto internas como externas, que potencialmente pueden inhibir, pero al mismo tiempo pueden permitir la práctica del periodismo. Ahora bien, mientras la concepción del rol se aplica a un nivel abstracto, la performance del rol se relaciona con las decisiones concretas y el estilo de reporteo noticioso específico. La distinción entre pensar y hacer en periodismo es entonces crucial. Una cosa es estar comprometido, por ejemplo, con el rol del periodismo orientado al ciudadano como un ideal, y otra totalmente distinta es trabajar en la sala de redacción, donde los periodistas están demandados para escribir 5 o más notas al día y donde los periodistas obtienen una retroalimentación constante en sus computadores que les dice cuál de los artículos ha sido más cliqueado durante la página web del medio. Al nivel individual del periodista, también factores psicocognitivos pueden determinar el resultado noticioso. Al mismo tiempo, las organizaciones de noticias tienen presiones económicas específicas y la atmósfera política, social y cultural del contexto nacional puede fijar también límites en el contenido noticioso. Ahora, todo esto ocurre tanto en los medios tradicionales como en los medios digitales. Por supuesto, podría haber miles de razones válidas y no tan válidas para no poner en acción los ideales y la práctica. Pero el punto importante aquí es que la concepción del rol y la performance del rol no se superponen necesariamente. Entonces, la brecha entre retórica y práctica del periodismo puede ser vista como una advertencia en contra de estudiar solo los ideales del periodismo como forma de entender su realidad. En cualquier caso, diferentes grupos de referencia y distintas audiencias podrían generar expectativas diversas sobre el rol del periodismo. Como consecuencia, los roles profesionales no solo difieren entre culturas, también pueden cambiar en el nivel individual, debido a características personales, al background, al lugar de trabajo y los cambios sociales, políticos y tecnológicos, como es el caso de Internet, y la aparición, desarrollo y consolidación de los medios online. Ahora, los cambios han afectado principalmente las relaciones de poder, pero podría decir que en mayor medida la interacción y la concepción de la audiencia. La conceptualización sobre la forma en que el periodismo aborda a la audiencia está basada en la tradicional distinción entre la audiencia como ciudadanos y la audiencia como consumidores. La concepción del público como ciudadano consumidor ha sido analizada por la literatura mayoritariamente como dos polos de la misma dimensión. Siguiendo tal distinción, la audiencia como ciudadano es vista como seguidores de noticias racionales e informados que deben ser provistos con información necesaria para tomar decisiones políticas. La audiencia como consumidor, por otro lado, busca principalmente ser entretenida y debe ser provista con información para relajarse, para entretenerse. Los investigadores que han trabajado en la distinción de la audiencia como ciudadanos o como consumidores tienden a asociar estas dos opciones con la diferenciación entre las noticias duras y blandas, hard and soft news, o con los roles periodísticos de entretener o de informar. Ahora bien, la distinción conceptual entre la audiencia como ciudadano y como consumidor ha sido útil para discusiones normativas, eso lo sabemos todos. Ha ayudado a ampliar el entendimiento de qué es periodismo, dando a conocer que hay mucho más que solo noticias orientadas al público como ciudadano y que la audiencia consiste en mucho más que lectores bien informados. Sin embargo, en una realidad más compleja como la de hoy, el periodismo y el consumo de noticias necesitan una conceptualización de la audiencia más amplia, que vaya más allá de la dicotomía ciudadano-consumidor.
debido a la creciente comercialización y a las mayores presiones en las organizaciones noticiosas para obtener réditos económicos, el periodismo se ha vuelto más receptivo y atento sobre el consumo de la audiencia, tanto en medios online como tradicionales. La competencia ha obligado a los periodistas a proveer las noticias en una forma más atractiva, con el fin de mantener a sus lectores y auditores, quienes todavía buscan ser informados sobre acontecimientos importantes, pero no quieren aburrirse con un estilo de reporteo plano y factual necesariamente. Académicos en estudios culturales, en sociología y ciencias de la comunicación han observado que el consumidor y el ciudadano son hoy dos entidades interrelacionadas que coexisten y se refuerzan mutuamente. En esta misma línea, algunos autores han sostenido que la idea de una dicotomía entre ciudadanía y consumismo es problemática, ya que tiende a cosificar ambos términos, subestimando tanto la forma en la que el consumo está implicado en la ciudadanía y la medida en la cual la identidad y subjetividad del consumidor es también compleja y problemática. Como respuesta entonces a los cambios en el periodismo y la sociedad, y enfrentando la problemática dicotomía entre ciudadano-consumidor, durante los últimos años se han propuesto nuevos modelos heurísticos para analizar la relación entre la prensa y el público. Y a pesar de que la equivalencia conceptual no es perfecta, los autores coinciden en usar una línea de 3 categorías para abordar la audiencia, concibiendo al público como ciudadanos, clientes y espectadores. En la primera columna de la tabla, que pueden ver en el slide, podemos apreciar un tipo de modelo que aborda al público como ciudadano, focalizándose en la conexión entre periodismo, lo cívico y la vía pública. La performance periodística que toma estas ideas se preocupa de educar al ciudadano común en temas complejos y controversiales, ayudándolo a la deliberación pública, motivando al público a involucrarse en el debate público y a participar en actividades sociales, actividades políticas y actividades culturales. En la segunda columna muestra un tipo de modelo que aborda a la audiencia como cliente, entregando información, conocimiento y consejos sobre bienes y servicios que el público puede usar en su vida cotidiana. Esta dimensión persigue una relación, podríamos llamar, cliente profesional con la audiencia. Finalmente, la última columna exhibe un tipo de modelo que aborda a la audiencia como un espectador, donde discursos visuales o estilísticos son usados para entretener y emocionar al público. En este modelo de performance de rol periodístico, el relajo y las experiencias emocionales de la audiencia se vuelven el centro de atención. Ahora bien, aunque sin el uso de escalas estandarizadas o escalas validadas estadísticamente, estos estudios concluyen hasta la fecha que tanto el periodismo como la sociedad han evolucionado en el tiempo y que más que nunca la gente dispone de roles múltiples, conflictivos, pero no mutuamente excluyentes. Conceptualmente, entonces, el periodismo responde a la diversidad de roles de la audiencia y la identidad híbrida del público, en parte ciudadano, en parte espectador y en parte cliente, con diferentes narrativas periodísticas, discursos y estilos. Ahora bien, en base a este cuestionamiento de la dicotomía ciudadano-consumidor en el contenido noticioso, el proyecto internacional que pueden ver en el slide Journalistic Role Performance Around the Globe, que reúne a 25 países, incluido España, y el cual estoy muy orgullosa de liderar junto a colegas norteamericanos y europeos, propone la operacionalización de 3 modelos de performance del rol en el contenido noticioso. Me refiero al modelo de orientación cívica, que aborda al público como ciudadano, al modelo de infotainment, como espectador, y el modelo de servicios como cliente, conectando conceptualmente las características de estos 3 modelos profesionales con discursos periodísticos específicos y estilo de reporteo largamente analizados por estudios sobre contenido noticioso. Si bien no hay tiempo para hablar de cada uno de los modelos, me gustaría brevemente identificar los indicadores que los componen. El modelo de periodismo de servicio está compuesto por 4 indicadores: impacto en la vida cotidiana, tips y consejos, y consejos de consumo. En segundo lugar, el proyecto distingue 8 características para describir el nivel de presencia del periodismo de infotainment en el contenido noticioso: personalización, vida privada, sensacionalismo, escándalo, emociones y morbo. Finalmente, proponemos 9 indicadores para caracterizar la performance del modelo de periodismo cívico orientado al ciudadano.
Los primeros tres, perspectiva ciudadana, demandas ciudadanas y preguntas ciudadanas, se relacionan con escuchar las historias e ideas de los ciudadanos, otorgándole voz a la gente común y a los líderes comunitarios para expresar sus puntos de vista. Dar credibilidad a la voz de la audiencia ha sido otra característica asociada a este modelo, y en conexión con esto, entonces, nosotros proponemos medir la presencia de credibilidad de los ciudadanos respecto a lo que perciben, denuncian o demandan. Ahora, un aspecto importante que caracteriza este último modelo es la idea de estimular la deliberación ciudadana. Y una forma de lograr este propósito es educarlos en deberes y derechos. Otra forma de lograr este propósito es entregar a los ciudadanos información de contexto. Proveer de información sobre actividades ciudadanas es también un elemento usado para comprender a los individuos como ciudadanos. Finalmente, destacar el impacto de decisiones políticas sobre comunidades locales es otra forma de llevar a cabo este tipo de periodismo. En base a este racional teórico, entonces, podríamos argumentar que así como las tipologías de roles pueden aparecer simultáneamente, el contenido noticioso también puede presentar atributos distintos y distintos roles al mismo tiempo. Adicionalmente, hemos encontrado evidencia que esas dimensiones de la performance del rol periodístico no son excluyentes y se sobreponen en la práctica. Estos tres modelos de performance periodística implican de alguna forma un ajuste a la conceptualización de audiencia como ciudadano consumidor. Considerando que las identidades del público son adaptables y pueden sobreponerse, mi expectativa es que los roles de ciudadano y consumidor no son mutuamente excluyentes. Asimismo, los periodistas pueden combinar diferentes roles. Una combinación de roles es difícil de aparecer en la dicotomía ciudadano-consumidor, la cual lleva automáticamente a un trade-off. Cuando uno está más presente, el otro está más ausente. Sin embargo, al conceptualizar al ciudadano y al consumidor como dos dimensiones distintas de abordar a la audiencia, esta compensación puede ser evitada, reconociendo que los enfoques periodísticos pueden ser mezclas o híbridos de los distintos modelos, pero que como estructuras conceptuales son distinguibles. Mi segunda expectativa es que abordar a la audiencia como consumidor es en realidad, o consiste en realidad, en dos modelos de periodismo distintos: proveer servicio y entregar entretenimiento. Para testear estas expectativas, me gustaría mostrarles brevemente el desarrollo y validación de una escala multidimensional de performance del rol periodístico que analiza la forma en que el periodismo aborda al público, desafiando esta dicotomía ciudadano-consumidor, tanto en el periodismo digital como tradicional. Esto corresponde a la fase piloto del proyecto Journalistic Role Performance, usando datos del periodismo chileno para este testeo. Nosotros testeamos un modelo teórico de 3 factores: cívico, infotainment y servicio, en 6 muestras independientes de noticias chilenas. Alrededor de 6.000 unidades de análisis en total. Primero testeamos noticias de la prensa escrita y luego las comparamos con noticias de la prensa online. Llevamos a cabo 2 análisis de contenido independientes para desarrollar y validar nuestra escala en 3 etapas. Como primer paso, en el proceso de desarrollo de esta escala, trabajamos en el marco de análisis factorial exploratorio. Como segundo paso, testeamos nuestro modelo hipotetizado en un ambiente de análisis factorial confirmatorio y luego modificamos y confirmamos el modelo tridimensional en un tercer estudio. La performance del rol periodístico al abordar la audiencia fue medida en base a los indicadores que mencionamos anteriormente, y cada uno de estos indicadores fue medido en una escala de presencia-ausencia. Entonces, nuestra primera tarea fue identificar el modelo, tomando como criterio estándares aceptados por modelos de ecuaciones estructurales o SEM. Me imagino alguno de ustedes ha trabajado con ellos. Los indicadores de ajuste nos sugieren que una solución de 3 factores describe los datos satisfactoriamente, tanto en el ambiente online como en el ambiente tradicional. El análisis también mostró una confiabilidad interna aceptable en cada caso, tal como pueden observar. Sin embargo, en 4 indicadores las escalas propuestas no ajustaron con claridad en ninguno de los factores, o las cargas factoriales fueron algo inaceptable. Este fue el caso para el escándalo, educación en derechos y deberes, apoyo a los movimientos ciudadanos y pregunta a los ciudadanos. Estos indicadores fueron removidos del análisis en ambos casos, la prensa tradicional y la prensa online. Ahora, con el objeto de testear el modelo, sometimos nuestros datos al análisis factorial confirmatorio en otro grupo de muestras independientes. Para quienes no lo conocen, el análisis factorial confirmatorio es un análisis estadístico que testea datos deductivamente en contra de una estructura teórica ya especificada.
Los índices calculados para el modelo postulado nos entregaron en nuestro caso un buen ajuste general para los datos. No obstante, uno de los indicadores observados que ya había traspasado el análisis factorial exploratorio, me refiero a impacto en la vida cotidiana, no fue satisfactorio, así que también fue eliminado del modelo en ambos formatos. El modelo final de los 14 indicadores es el que ustedes pueden ver en la diapositiva. De acuerdo a nuestro análisis estadístico, los modelos modificados satisfacen ampliamente los criterios de índice de ajuste. Testeamos estos modelos contra un modelo de un factor, eso quiere decir que todos los indicadores cargaban en una sola dimensión, sin distinción, y un modelo de 2 factores, asumiendo la dicotomía ciudadano-consumidor. En base a varios índices de ajuste encontramos que el modelo de 3 factores entrega una mucho mejor interpretación de los datos en ambos casos. Aún más, la expectativa de que las diferentes formas en que el periodismo aborda a la audiencia pueden ser representadas por un modelo de 3 factores, puede entonces ser aceptado tanto en medios online como tradicionales. Una de las grandes ventajas de enfrentar el estudio de los roles profesionales desde una mirada mucho más práctica es que permite una comparación sistemática de tendencias en la intensidad de la presencia de diferentes modelos de periodismo en contextos distintos, la validación de escalas de medida, al igual que la relación entre distintas dimensiones de la performance del rol de una manera más holística. Por supuesto, estas formas de entender el estudio de los roles profesionales requiere que nos comprometamos de manera crítica con ciertos aspectos delicados con respecto a cómo la investigación sobre roles profesionales es llevada a cabo y cómo se puede medir la brecha entre concepción y performance del rol. De hecho, el estudio de roles profesionales trae consigo un número de desafíos sustantivos cuando se trata de medirlos, al menos en el ambiente de medios digitales. El periodismo online ofrece nuevas maneras de cómo el periodismo es producido y consumido, afectando eventualmente la forma en que los roles profesionales pueden ser abordados. No me refiero solamente al contenido, pero también al formato, a herramientas y formas de interactividad que también pueden ser vistas e incorporadas como indicadores de los diferentes modelos de performance del rol. El periodista online, por ejemplo, debe tomar decisiones sobre cuál es el formato de medios que cuenta mejor determinada historia, debe considerar opciones para que el público responda, interactúe e incluso modifique ciertas historias, lo que han venido hablando nuestros colegas respecto a interactividad, y formas para conectar la historia con otras noticias, archivos y recursos a través de hipervínculos. Sin duda, el ambiente online cambia la forma en que las performances periodísticas llevadas a cabo ahora en un escenario 24/7. Esta transformación de la escena periodística es tanto un problema como una oportunidad para la investigación sobre el periodismo actual. Es un problema porque los métodos tradicionales a los que estamos acostumbrados para hacer análisis de contenido se basan en la idea de que el contenido es fijo, mientras que el contenido online puede ser cambiado en un segundo y no está anclado en un solo lugar. Pero asimismo puede ser una oportunidad porque la configuración online provee simultáneamente a los investigadores una posibilidad única de estudiar y evaluar la performance de estos roles profesionales en tiempo real. Y eso debiese ser una preocupación principal para estudios futuros. Asimismo, futuros estudios debieran también ser capaces de responder cuáles son los factores individuales, organizacionales y macrosociales que explican las diferencias en la presencia de distintos modelos de periodismo entre la prensa online y la prensa tradicional. Antes de terminar, y haciendo un poco de marketing y aprovechando este espacio de publicidad, los invito a todos a visitar nuestra página web del proyecto y a seguirnos también en Twitter. Y eso es todo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesora Claudia Mellado, por esta interesante y densa, pero bueno, bien explicada presentación, y seguro que hay alguna pregunta de la audiencia. No sé si algo que comentar. Bueno, yo sí quería comentar algo.
Decías al principio de la presentación que es los roles profesionales de los periodistas los que legitiman el periodismo en la sociedad, y hace poco hicieron un estudio con los alumnos de International Journalism en la City University of Londres, y les preguntaban, eran alumnos de unos 25 años, les preguntaban cómo creen que iba a evolucionar el citizen journalism o el periodismo realizado por los ciudadanos. Y entonces la mayoría de ellos comentaban que las páginas que eran compuestas por noticias hechas por los ciudadanos solo tendrían éxito aquellas que eran las noticias que eran escritas por periodistas ya profesionales anteriormente, es decir, que el rol profesional del periodista salía reforzado de esas encuestas, ¿no? Diciendo que el citizen journalism solo sería exitoso entre los periodistas profesionales. Entonces, igual es algo también que comentabas, ¿no? Quiero decir, de esa línea. Y bueno, sí. Yo no creo que necesariamente hoy todos pueden ser periodistas. El tema es cómo, y de alguna manera la definición es bastante tautológica, ¿no? Hoy periodista es el que hace periodismo. No hay otra definición. Hoy periodista no es el que va a la universidad y estudia periodismo. Eso no es así. Y está bien que no sea así. El tema es cómo hago periodismo. Y desde el punto de vista del periodismo ciudadano, entendido como un ciudadano común y corriente que no necesariamente dedica su vida a la profesión, estamos ante dos situaciones diferentes. Lo que yo argumentaba en la presentación es que la línea de profesionalismo y los valores ideales de profesión como profesión son uno de los pocos aspectos que todavía nos levantan y nos mantienen firmes frente a toda esta, digamos, cantidad de aspectos que nos invaden. Y es ese el punto en el que hoy diferentes autores han puesto mucho énfasis sobre cómo de alguna manera rescatar y fortalecer la profesión. Las crisis siempre son buenas y yo creo que este es un momento también bueno para remirarnos un poco hacia esos roles y ver cómo podemos materializar esos roles y hacer la diferencia con aspectos que no necesariamente tengan que ser profesionales dentro del contexto periodístico. Gracias. Sí, micro. Yo es que si no hago una pregunta no me quedo tranquila. Yo quería simplemente saber tu opinión sobre una teoría mía, que puede, por eso puede estar equivocada, y es que, muchas gracias Javier, me lo he adueñado, y es que yo creo, me da la sensación de que nunca el periodismo ha estado tan presente como lugar común social, incluso como tema de interés cultural, como desde el hecho de que existe periodismo digital. Cuando solamente existía prensa escrita, estábamos los unos que leíamos el periódico, pero había cantidad de gente que el hecho de leer una noticia no formaba parte de su día a día, ni de comentarla, ni de saber que existía nada. Desde que surgió toda esta ola de periodismo digital, me parece que el periodismo se ha convertido realmente en una cosa de la que todo el mundo participa. Quisiera saber lo que piensas de ese hecho y si está de acuerdo o qué podrías tú elaborar en ese sentido. Sí estoy de acuerdo, pero creo que no es solo el periodismo, yo creo que es la aparición digamos, medios y periodismo son cosas distintas. El periodismo necesita los medios, pero el periodismo es una institución social propia, con sus propias reglas y normas. De lo contrario, sería muy triste, ¿verdad? Sería muy triste. Lo que yo creo es que lo digital en los medios es lo que ha generado y ha dado una oportunidad hoy al periodismo para ser más visible en términos de su impacto. Yo creo que el impacto siempre existió, pero a diferentes escalas. Hoy día nos enteramos mucho más de lo que pasa porque tenemos la conectividad, ¿cierto? Antes quizás era mucho más localizado y el fenómeno de las transnacional y globalizado es lo que nos da esa sensación. Pero yo apuntaría más a pensar que es la plataforma medial la que ha dado la oportunidad también al periodismo y es el periodismo el que tiene que tomar esa oportunidad y volcarse a los valores de profesionalismo y encontrar ahí la forma de alguna manera subsistir. Delante alguien hacía una pregunta a la ponente anterior sobre si, creo que era alguien que estaba por allá, sobre si la prensa tradicional iba a morir o algo de ese estilo. Yo creo que claramente no. Yo creo que lo que va a pasar es que va a cambiar.
que va a evolucionar. Siempre cuando llegan las nuevas tecnologías, no tengo demasiados años en mi cuerpo, gracias a Dios, pero me han contado que siempre cuando llegan las nuevas tecnologías parece que todo va a cambiar. Cuando llegó la televisión todo iba a ser distinto, todo se iba a acabar. Y la verdad es que no fue así. Yo tampoco creo que pase eso con Internet. Yo creo que Internet es una herramienta maravillosa. Y este es un congreso de ciberperiodismo, no quiero ser maleducada. Pero yo creo que hay que darle su justa medida. Hay que darle el valor que tiene y ponerlo en contexto con la profesión en sí. Yo creo que la conexión es una oportunidad, la crisis es una oportunidad, pero Internet no es periodismo. Es un espacio donde se puede hacer periodismo. Eso. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a hacer la pausa para el café. Son las 11, sobre las 11:25 y media aquí. Gracias. Ya. Qué bueno. También quería añadir a esto último que además eso es, no va a morir. Lo que tiene que hacer la prensa escrita al final es reinventar.